Entonces, ejemplo número 3. Vamos a derivar la función. Entonces tenemos h de x igual 3x menos 3 entre 2x más 2, todo elevado a la 7. Entonces, por ejemplo, tenemos esa expresión. Entonces, fíjense que ahí tenemos una composición de funciones donde lo que está dentro del paréntesis vendría siendo mi base, ¿cierto? El 7 vendría siendo el exponente y entre esas dos expresiones se formularía la derivada externa. ¿Listo? Y pues la derivada interna vendría siendo la derivada de lo que está ahí encerrado, lo que está resaltado. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que está resaltado es una división. Y esa división está formada de una resta y una suma. O sea que aquí estamos mezclando casi todas las operaciones que hemos visto hasta el momento. Tenemos regla de la cadena, derivada de la división, derivada de la suma, derivada de la resta. Entonces, claro, en los ejemplos anteriores estábamos haciendo directamente derivada por regla de la cadena. Y es como la introducción a lo que es el concepto, pero no quiere decir que todos sean, como decía Edwin, así de fáciles, no solamente de identificar, sino de abordar. O bueno, quizás estoy haciendo un mal uso del término. Sí son fáciles, pero no tan cortos. ¿Listo? Acá vamos a tener un procedimiento que es sencillo, pero más extenso y que requiere que usted sea muy ordenado y que tenga claridad de los conceptos anteriores, como de aquí en adelante se va a seguir requiriendo. Entonces vamos a empezar. Para hallar esa derivada, que es lo que nos interesa, para hallar esa derivada, ahí la voy a escribir cuando acabemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? La derivada externa. La derivada externa. ¿Cómo escribiríamos esa derivada externa? 7 por 3x menos 3 sobre 2x más 2 elevado a la 6. Correcto. Entonces, el 7, que es el exponente, lo bajamos a multiplicar, entonces está multiplicando. ¿A qué va a multiplicar? A lo mismo que está dentro del paréntesis, eso no lo cambiamos. O sea que nos quedaría 3x menos 3, 2x más 2 elevado a la 6. ¿Listo? Porque le restamos un término al exponente. Y vamos ahora a multiplicarlo por la derivada interna. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que hacer la multiplicación por la derivada interna. Pero entonces nos damos cuenta que lo que está dentro del paréntesis es una división. O sea que tenemos que hacer la derivada de la división. Entonces recordemos que si era f entre g, la derivada de eso, de esa división, ¿a qué era igual? No era el numerador, o bueno, la derivada del numerador por el denominador sin derivar y luego se resta por el numerador por el denominador derivado o algo así. Y ¿Sí? eso sobre el denominador al cuadrado, creo. Eso entre el denominador al cuadrado. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pues acá nos damos cuenta que nuestro f, bueno, sin el derivado, ¿no? F viene siendo el numerador, G viene siendo el denominador y hay que trabajar con ellos. Entonces empecemos. Tendríamos, ahí, tendríamos acá entonces la derivada de esa división. Entonces, pues evidentemente es una fracción. Vamos a ver de qué se compone. Es probable que acá me haya excedido en la línea, pero ahorita borramos de ser necesario. Derivada de f. F es el numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 3. 3. ¿Listo? Por el denominador sin derivar. Entonces aquí en este caso sería 2x más 2. Menos, y ahora voy a hacer la operación que está después del menos. El numerador sin derivar, o sea, 3x menos 3, por la derivada del denominador, que en este caso sería 2. 2. Muy bien. Y el denominador dice que es el mismo denominador, pero al cuadrado. ¿Listo? Ya hemos aplicado el teorema de la regla de la cadena. Lo que debemos ahora hacer es simplificar, reducir esa expresión. ¿Listo? Con lo que está dentro del paréntesis que está elevado a la 6,
no puedo hacer mucho. Entonces, por ahora lo voy a dejar ahí quietico. Entonces, voy a dejar 7 multiplicado, entonces 3x menos 3, 2x más 2, todo a la 6. Pero con el segundo paréntesis sí puedo hacer varias cosas. Entonces, lo primero que puedo entrar a realizar es estas multiplicaciones, ¿sí? Y esta potenciación también la puedo realizar. Entonces, voy a hacer esas operaciones. En el numerador, entonces sería 3 por cada uno de los términos del paréntesis que está a su lado. Tendríamos que sería 6x más 6. Y ahora sería el 2 multiplicado por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces sería menos 6x más 6. Bueno, aquí yo tomé el menos con el 2 de una vez. ¿Listo? Para hacer. Entonces, menos 2 por 3x da menos 6x, menos 2 por menos 3 da 6 positivo. Por eso de una vez eliminé paréntesis. Y el denominador, entonces nos quedaría primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 8x, más el segundo al cuadrado. Ya está hecha esa parte. Reducimos términos semejantes donde sea posible, entonces nos damos cuenta que en el numerador quedó 6x y menos 6x. Y entonces finalmente tenemos que es 7 multiplicado de 3x menos 3 entre 2x más 2 a la 6. En el numerador, ¿cuánto queda? 12. 12, correcto, porque tenemos más 6 más 6. Entonces da 12. Y en el denominador, como no hay términos semejantes, pues copiar y pegar. Entonces 4x al cuadrado más 8x más 4. Ya casi acabamos, nos falta un paso. ¿Qué se puede hacer ahora? Multiplicar el 7. El 7 con la primera fracción no se puede por este 6, pero con la segunda fracción sí se puede, porque el exponente es 1, entonces no afecta. Entonces, aquí ya finalizaríamos diciendo que la derivada de esa h de x es, primer paréntesis, 3x menos 3 entre 2x más 2, toda la 6, por, y ahora la segunda fracción sería 7 por 12, 84, 4x al cuadrado más 8x más 4. Y ahí usted ha finalizado. Ahí ya estamos haciendo uso de varios de los teoremas anteriores, de varias operaciones. Y la idea es que usted tenga claridad en los procedimientos pasados para que cuando los vaya a utilizar, pues salgan, o sea, sea más mecánico quizá el realizar el procedimiento. Hizo que la interpretación le sea más fácil y por tanto el procedimiento también lo identifique con esa misma facilidad.